se escucha. Vale. ¿Y quién nos escucha, Gustavo? Sí, yo te escucho perfectamente. Sí, perfecto, sí, dicen que se escucha todo, así que ya solucionado. Vale, bueno, mil disculpas a todos. Ha sido, bueno, un problema técnico evidentemente, pero se ha solucionado. Así que vuelvo a dar la bienvenida a todos para este nuevo encuentro sobre Dante y la Divina Comedia. Tenemos el placer de estar aquí con el profesor Gustavo Romero, que nos hablará sobre Dante y la Divina Comedia, entre literatura y cultura popular. Y para mí es un inmenso placer también dar la bienvenida a nuestro cónsul honorario de Málaga y Granada, el doctor Marcello Memoli, que nos ha hecho, bueno, el honor de acompañarnos en este día tan importante. Muchísimas gracias, doctor Memoli, por estar aquí. Me parece che non c'è. Non sta. No, ci sono. Perfetto. Grazie, console, grazie. Buongiorno a tutti a tutti coloro che stanno seguendo questo evento e che hanno seguito tutti gli eventi delle Dante Alighieri in questo anno dantesco, che per noi è un impegno importantissimo per la promozione della cultura italiana nel mondo. Cercherò di essere breve per permettere di stare nei tempi stabiliti. Volevo solo ringraziare Gustavo Melo, che oltre ad essere un amico e un grandissimo professionista è una persona che ha una niente coscienza della cultura popolare in una prospettiva criminologa e prospettiva di ricerca per me produrre questa relazione è un onore e un piacere, perché quale altro compito può avere un console se non quello di promuovere la cultura italiana anche da una prospettiva che non sia solo quella accademica, che già si sopporta da sola, ma capire come arriva Dante alla gente, come arriva Dante in Spagna, come arriva Dante nel mondo, e per me è una prospettiva interessantissima che supporta il 100%. Quindi, senza rubare ulteriore tempo al nostro amico, vi lascio così per la conferenza e grazie di nuovo a tutti, soprattutto i proprietari di Dante Alighieri di Malaga e Granada, e le persone di Silvia Alteroni e Giovanni Caprara. Di nuovo grazie a tutti, buongiorno. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, y yo en primer lugar tengo que agradecer de forma efusiva a Silvia, a Giovanni y a Marcello el haberme permitido estar aquí. Una cosa que me hacía bastante ilusión, ¿no? Es un foro donde hay gente hipercualificada, y con lo cual es un honor hablar y verter mis expresiones sobre la figura de Dante y cómo ha permeado en la cultura popular y cómo se utiliza hoy en día, ¿no? Es una persona, es un autor que ha generado arquetipos o ha transformado arquetipos, y esos arquetipos se utilizan de forma directa, haciendo referencia a lo suyo más que al arquetipo original. Ya hablaré algo de eso. Bueno, yo ya se me ha presentado, yo soy de esta materia, yo soy autodidacta, yo soy simplemente un lector de Dante, entre otros. A mí los autores italianos me gustan: Dino Buzzati, Indro Montanelli, Umberto Eco, por supuesto, Massimo Polidoro, y como no podía ser menos, pues uno de los personajes más célebres de la Edad Media, ¿no? Como es Dante Alighieri. Bueno, yo como se ha dicho en la presentación, como ha dicho Marcello, soy informático de formación, licenciado en criminología, soy profesor de materias técnicas de seguridad, de ciberseguridad, hago cursos de reciclaje en empresas privadas y también soy funcionario de la administración pública. Y en este sentido, como decía, yo soy autodidacta. Yo comencé desde muy pequeñito leyendo una edición, recuerdo todavía, de Ediciones Nauta, una edición de lujo, la típica edición que se compra con fines ornamentales para estar en el salón de domicilio, pero yo lo utilizaba. Yo tenía un padre que era una persona muy culta, era políglota, era gran viajero y nos inculcó la importancia de la lectura y del conocimiento. Nos inculcó valores contra el etnocentrismo y era una persona muy tolerante, ¿no? Por lo cual yo empecé con esa edición, que era de 1968 de Barcelona, y
y estaba traducida por Francisco José de Alcántara con ilustraciones de William Blake. Las ilustraciones llaman mucho la atención, por lo cual ahí empecé a interesarme por el tema de Dante. Posteriormente, ahora hay muy buen material. En Internet se pueden encontrar conferencias muy buenas, hay ediciones muy cuidadas, muy comentadas, la última de Acantilado, del profesor Nicó, que está muy bien porque facilita mucho la comprensión del autor, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar trazando, ya entiendo que todos sabemos ya la biografía de Dante y conocemos su obra, pero por si hubiese algún neófito que nos escuchase, y para refrescar un poquito, pues voy a dedicar muy pocos minutos a hablar del personaje de forma biográfica y a comentar su obra menor, ¿no? Voy a emplear, como digo, muy poco tiempo, también básicamente para enmarcar al personaje, para contextualizarlo, para situar lo que voy a decir después, ¿no? Bueno, nace, como sabemos, en 1265, muere en 1321, es hijo de Alighiero II y Gabriela. Es una persona que es difícil de definir, es poeta, cierto, pero también intelectual, político, filólogo, también se le ha querido hacer hereje, ocultista, con lo cual admite muchísimas definiciones, no es una persona poliédrica. Era de familia burguesa decadente cuando nació, es verdad que su tatarabuelo, Cachahuida, era una persona de influencia, y Dante siempre se preocupó de que su estirpe, de hacer que provenir a su estirpe de los primeros romanos que fundaron Florencia, ¿no? Pero lo cierto es que cuando él nació, su familia pues ya estaba en decadencia, ¿no? El padre pudo ser prestamista y pudo no gozar de muy buena fama, y Dante militó entre los güelfos. Había dos facciones enfrentadas en aquella época, un conflicto que venía de atrás entre gibelinos que apoyaban al emperador y los güelfos, que eran más proclives al poder papal. En aquella época en Italia se organizaban las ciudades como una especie de polis, comuni, gobiernos municipales, y la Toscana estaba dividida en feudos. Unos, como Siena, apoyaban a los gibelinos, Florencia apoyaba a los güelfos, y era una época políticamente convulsa, ¿no? Con suerte variable para ambos bandos, ¿no? 1248, por ejemplo, los güelfos, los jefes, los cabecillas güelfos son expulsados, regresan al año siguiente apoyados por el pueblo, y tras una paulatina pérdida de fuerza, posteriormente, en 1258, son expulsados los gibelinos. Se produce la batalla de Montaperti antes de que naciese Dante, en 1260, vencen los gibelinos y hay un pequeño periodo gibelino que finaliza en 1266, ¿no? Con la batalla de Benevento, muriendo Manfredo y dando por finiquitada la escuela poética siciliana con la muerte de este, ¿no? Bueno, con lo cual los güelfos vuelven a controlar Florencia, pero hay una división interna entre güelfos blancos y güelfos negros. Dante sería blanco, Dante tenía cierta suspicacia hacia el poder papal, hacia la intromisión del Papa en la política florentina. Los güelfos negros estaban más de acuerdo con el Papa, Dante y sus güelfos blancos menos, tenían aspectos también de gibelinos, con lo cual siguen las tiranteses políticas, ¿no? Estudia el trivium, el quadrivium, las asignaturas clásicas, dos grandes materias que aglutinan varias, y parece ser que estudia también con franciscanos y dominicos y se interesa por la poesía latina en lengua vernácula, ¿no? Virgilio, obviamente, Horacio, Ovidio, etcétera. También puede ser que fuese a Bolonia y se formase allí. Estamos hablando de que Florencia no era la Florencia renacentista, todavía no tenía el poder económico y cultural que tendría el siglo después, ¿no? Dante goza de la compañía o de la influencia de grandes personajes. El primero de ellos, Guido Cavalcanti, que era mayor que él, un personaje excéntrico, y que ya lo introdujo, construyeron entre los dos el dulce stil novo, ¿no? Dulce estilo nuevo, una forma de hacer poesía inspirada y amorosa entre los dos y más autores, obviamente. También goza de la influencia de Brunetto Latino, ¿no? Que era un personaje, un canciller
diplomático, estuvo en España, estuvo en la corte de Alfonso X, y puede ser que por influencia de Brunetto Latino, por la influencia de los místicos árabes que había conocido en España, como el murciano Ben Arabi, Dante construyese así la estructura de los mundos que describió en la Divina Comedia. Aunque es verdad que Dante, en lo teológico y en lo filosófico, era escolástico, y los escolásticos ya habían recibido influencia de los místicos islámicos, con lo cual puede ser por influencia directa de Brunetto Latino o puede que no. Bueno, participa en algunos hechos de armas, ¿no?, como el saqueo del Poggio de Santa Cecilia en 1285, la batalla de Campaldino contra los gibelinos en Arexo y la toma del castillo de Caprona en Pisa, ¿no? Empieza en política, se mete en política de lleno antes del año 1300, es miembro del Consejo del Capitán del Pueblo y del Consejo del Ciento, y bajo este cargo, ejerciendo estos cargos, pues tiene que involucrarse en el exilio de algunos güelfos, tanto blancos como negros, ¿no?, porque había habido un problema con un delegado papal y tienen que castigar, pues, a ver, quizá de forma injusta a los güelfos blancos, pero para hacer algo simétrico y equitativo, pues exilian tanto a güelfos, una serie de güelfos blancos y de güelfos negros, ¿no? Con lo cual ya se ve involucrado en política de lleno con todos los enemigos que eso genera, se ve enfrentado al papado, a su gran enemigo Bonifacio VIII, pues porque le afea las injerencias que tiene el papado en la política de Florencia, y finalmente, fruto de todo esto, es él mismo es exiliado en 1301 y ya no volverá, ¿no? Son distintas acusaciones de extorsión, corrupción, más o menos fundadas, y es exiliado, ¿no? Con lo cual la Divina Comedia la escribe en el exilio, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, intenta de alguna manera volver a recuperar el gobierno de Florencia para los güelfos, pero finalmente abandona la idea, se dedica a la escritura, se dedica a la diplomacia y solo tiene, con el advenimiento del emperador Enrique VII, se reavivan un poco sus deseos de establecer el buen gobierno de Florencia, pero una vez más sus expectativas se ven subvertidas, con lo cual abandona la idea política de que en Florencia hubiese un gobierno, pues, justo bajo su criterio, ¿no? Bueno, se le ofrece la posibilidad de volver, pero las condiciones, pagando una multa en el 1315, la señoría de Florencia le ofrece volver, pero realmente nunca llega a volver, ¿no? Incluso se le llega a condenar a muerte, ¿no?, en Florencia, y a incautar todos sus bienes. Bien, muere en Rávena en 1321 y sus restos reposan en la iglesia de San Francisco. La obra es variada, es verdad que la comedia es la más famosa con diferencia, pero tenemos otras obras como La Vida Nueva y otras obras que sorprendentemente también se ven reflejadas en el cine. Pasa muy desapercibido, por ejemplo, en la película de Aníbal se cita el protagonista, luego si da tiempo lo comentaré, el protagonista le regala a la mujer del inspector en Florencia un soneto de la Vida Nueva, y otras referencias cinematográficas muy interesantes que hay sobre esta obra, ¿no? Bueno, La Vida Nueva es una obra autobiográfica, su objetivo es ensalzar a Beatriz, él tenía unos 9 años cuando la vio, ella era menor, describe el fallecimiento de la propia Beatriz y desarrolla esa exaltación amorosa extrema, ¿no? Es llevado a tal extremo la exaltación de su amada que los signos anunciadores de la muerte de Beatriz son semejantes a los que anticipan la muerte de Cristo. Beatriz es un 9, un milagro, y la raíz de 9 es 3, que es la admirable Trinidad. Se puede considerar una obra ya anunciadora o anticipadora de la Divina Comedia, ¿no? Y supera el modelo de antítesis excluyente que tenían los trovadores entre el amor a Dios y el amor a una mujer. Aquí se armonizan ambos conceptos. ¿Cómo? Pues elevando a la mujer a la deidad, divinizando la figura de la mujer. Se considera la amada perfecta e idealizada, un reflejo de la gloria de Dios y una figura análoga a la de Cristo, con lo cual puede ser amada al igual que se puede amar a Cristo, ¿no? Bien, El Convivio es otra obra
1304-1308, inacabada, escrita en lengua vernácula, en vulgar, y es para ofrecer un convivio, un banquete de sabiduría a personas inquietas y que desconociesen el latín, ¿no? Quería demostrar que la lengua vulgar era igualmente válida para ser empleada en literatura y en poesía. Luego tenemos otra obra inacabada, escrita también en lengua vulgar, y es sobre la elocuencia de la lengua vulgar, de Vulgari Eloquentia. Bien, es un tratado que defiende el uso del vulgar también en la literatura, ¿no? Habla sobre lengua primaria, lengua secundaria, sobre dialectos, cuestiones filológicas, idiomáticas, etcétera. Aborda aspectos muy curiosos. Por ejemplo, en el Génesis se dice que Eva habló a la serpiente, ya lo sabemos, pero una cosa tan sublime era incoherente que el idioma lo utilizase primero Eva y no Adán, con lo cual concluye poniendo en boca de Adán la palabra Dios antes de que Eva hablase. Es una aberración actualmente, pero era impensable que la mujer utilizase el idioma, algo sublime, antes que el hombre, ¿no? Entonces zanja el dilema del Génesis así, poniendo la palabra Dios en Adán antes de que hablase Eva. Dice también en esta obra, en De Vulgaria Eloquentia, que la primera lengua fue el hebreo. Habla también sobre la expansión y dispersión de las lenguas por el mundo y de la evolución y la variación de estas, ¿no? De los idiomas. También habla algo sobre métrica. Luego está la obra de la monarquía, en latín, pues sobre las estructuras de gobierno, estructuras de poder, ejemplifica el Imperio Romano como orden político perfecto, etcétera, ¿no? Es una obra política. Luego tenemos églogas, epístolas, etcétera. Por fin llegamos a la comedia, escrita entre 1306 y 1321 en lengua vulgar. Es un florentino tan flexible que da lugar luego, posteriormente, a lo que sería el italiano. La métrica ya sabemos que es perfecto encadenado, y la primera edición en la que a la comedia se le llama Divina Comedia sería en el año 1555 en Venecia. Es un viaje de una semana por los reinos del más allá, es un viaje a su propio interior y tiene distintos, numerosos elementos esotéricos, elementos numerológicos, la Santísima Trinidad, el 3, tiene 3 partes, 3 fieras, 100 cantos, uno introductorio más 3 de 33, etcétera, ¿no? Con lo cual el elemento esotérico es permanente, el elemento esotérico y el elemento teológico. Bueno, después de esta introducción a la biografía y sucinta introducción a la obra de Dante, vamos a empezar a comentar algunos aspectos de índole social, ¿no? Bien, el primero es la sorpresa de que, aunque Dante es utilizado bastante y cada vez más en el séptimo arte, en el cine, en el arte, en la escultura, etcétera, sin embargo, a nivel académico, pues como todos los clásicos, esto es común a todos los clásicos, se lee cada vez menos. A Dante, como a Cervantes, como a Virgilio, como a Shakespeare, se le lee cada vez menos, sobre todo entre la juventud, ¿no? Aunque en el caso de Dante se le utiliza mucho socialmente, pero se le lee poco, ¿no? ¿Por qué se leen poco a los clásicos actualmente? Bien, la primera de las causas puede ser, y en el caso de Dante es evidente, el esfuerzo intelectual colosal que hay que invertir en leer una obra tan variada, con tantísimos personajes secundarios y con un contexto que hay que conocer previamente. Con lo cual, ahora hay una mentalidad muy utilitarista, ¿no? Vamos a lo inmediato, al titular, al tweet, al WhatsApp. Hay asignaturas incluso universitarias que se solventan con una serie de PowerPoint, apareciendo apenas texto, con lo cual necesita un esfuerzo que ahora estamos menos dispuestos a invertir que antes. Dante también, otra de las causas puede ser que se queda fuera del paradigma, del modelo social que se está patrocinando, que se está imponiendo. Recordemos que es un autor medieval, es un autor escolástico, ¿no? Ahora estamos en una época de creciente laicismo, donde se están ocultando, por ejemplo, símbolos
lugares públicos, con lo cual, al menos en ámbitos oficiales, no es probable que se incentive la lectura de este tipo de autores, ¿no? Hay una falta de motivación a hacerlo. En las aulas, los planes oficiales de educación, ya sabéis que están extirpando las humanidades de sus programas. Yo recuerdo, la última vez que estudié en literatura de forma oficial fue en segundo debut. Me acuerdo todavía del libro porque lo conservo y lo consulto. Era un libro de Fernando Lázaro Carretel, de Ediciones Anaya, y el nivel de exigencia era altísimo. Dábamos pues desde la glosa, Mester de Clerecía, etcétera, hasta la generación del 27 en un solo curso, ¿no? En latín también alcanzábamos un nivel bastante bueno, ¿no? Quiero decir que las humanidades han perdido bastante potencial, ¿no? Y esto obviamente influye a los clásicos, ¿no? Y luego está el hecho del revisionismo histórico y moral, ¿no? La adecuación política. Se quiere reescribir el pasado para adaptarlo a los cánones morales y estéticos del presente, ¿no? Y eso obviamente distorsiona cualquier obra. Lo estamos viendo, se están tumbando estatuas de Cristóbal Colón, por ejemplo. Hace muy poquito, la noticia se supo este verano, pero fue en el 2019, en Canadá, una serie de escuelas católicas quemaron casi 5.000 ejemplares de cómics de Tintín y de Asterix y Obelix, pues por prejuicios raciales, para intentar reparar, para intentar solucionar pasado del presente, ¿no? Esto se enclava en un contexto muy determinado. Habían aparecido en la Canadá colonial, las escuelas católicas habían cogido indígenas, los habían separado de sus padres, y habían aparecido una serie de fosas comunes con personas, ¿no? Con personas indígenas. Entonces, en un esfuerzo de reparar eso, de solucionar aquella afrenta, pues se quiso hacer este acto simbólico de quemar cómics, pues donde, obviamente sin atender al contexto en el que fueron escritos, pues donde se vejase a los indígenas, ¿no? Bien, las obras de Mark Twain en Estados Unidos llevan muchísimo tiempo siendo revisadas para extirpar de ellas la palabra nigger, ¿no? Y para que no sean tan racistas como eran cuando fueron escritos. Con lo cual, prácticamente toda la cultura está sufriendo este proceso revisionista. Y esto no es ajeno a la Divina Comedia, porque en 2021, este año, ha aparecido en Holanda una traducción llamada The Hell, una traducción del infierno, de una editorial que se llama Blossom Books, y que hace los clásicos, es verdad que los hace más accesibles para los jóvenes, pero en este caso han dado una vuelta de tuerca y han quitado a Mahoma de la Divina Comedia. Ha sido eliminado para no herir sus susceptibilidades, ¿no? Es una cosa un poco absurda que desvirtúa la obra. Además, con el agravante de que nadie se quejó, no hubo ninguna comunidad musulmana que se quejase, con lo cual es una autocensura que lo único que hace es lastrar la herencia cultural que tenemos, que con todas sus faltas, estamos hablando, repito, de un escolástico, de una persona medieval. Su mentalidad no había sido filtrada por el tamiz de la Ilustración. No podemos pedirle que tenga nuestra mentalidad, pero tampoco podemos negarlo. Obviamente tendremos que coger las cosas buenas y desechar las malas. Y cosas buenas, Dante, en el ámbito moral, aporta mucho. Por ejemplo, su condena de la corrupción y de las malas prácticas, ¿no? Entre otras. Bien, he intentado hacer mi punto de opinión sobre el por qué no se lee. Y ahora voy a decir el por qué tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo porque es un clásico, es un autor que ha afirmado nuestra civilización, constituye los cementos de nuestra civilización, aporta valores, ya he dicho con matices, pero es una persona que aporta los valores, un autor junto con otro, que aporta los valores que nosotros tenemos ahora pues como valores fundamentales: honestidad, amor, sentencia contra el fraude, condena la envidia, el egoísmo, con lo cual la gran mayoría de los valores que aporta son positivos hoy en día. Bien, ya hemos dicho que junto con los clásicos
Se lee poco, pero se utiliza mucho. ¿Por qué se utiliza tanto Dante? Bajo mi punto de vista, obviamente este aniversario pues, ha avivado ciertos rescoldos, ha impulsado su figura de forma muy positiva, porque está muy presente Dante, ahora a nivel social, en museos, en la Biblioteca Nacional, luego comentaré si me da tiempo. Y Dante se utiliza porque es un gran descriptor, tiene una fuerza descriptiva impresionante. El simple hecho de evocar a Dante ya nos está evocando un marco místico, un marco misterioso, un marco de pecado, y eso hace que facilite el generar muchos contextos. Por ejemplo, la película, que también hablaré, luego la película Seven, es una película que inauguró una forma de hacer thriller, pues simplemente haciendo alusión al purgatorio de Dante, pues ya crea esa atmósfera de misterio, de crimen, que el director pretende, ¿no? Está omnipresente la figura de Dante en la película de Seven. De hecho, Seven hace alusión a los 7 pecados capitales. Bueno, luego hablaré de esto si tengo tiempo, ¿no? Dante tiene el talento de describir, como decía antes, arquetipos humanos con tal claridad y con tal potencia que la propia descripción de los arquetipos de Dante son arquetipos en sí mismos. Por ejemplo, si hablamos del infierno, un concepto atávico que representa el mal, si hablamos del infierno, posiblemente nos venga a la mente Dante, porque él ha vuelto a crear el arquetipo del infierno a su manera, de una manera muy potente y muy descriptiva. Si hablamos de los pecados capitales o del purgatorio, seguramente pensemos en lo que describió Dante, con lo cual ha generado arquetipos. Los arquetipos son siempre utilizados, y en el cine, especialmente, y en el arte, pues también. Con lo cual, estos son los motivos por los que yo pienso que Dante está en boga, y lo ha estado durante mucho tiempo y seguirá estándolo. También puede ser una anécdota, una cosa muy curiosa. En 1992, en Estados Unidos, Baltasar Gracián, el autor jesuita del siglo XVII, pues ocupó su oráculo manual y arte de prudencia, ocupó la lista de los más vendidos durante 18 semanas, una lista que hacía el diario Washington Post. Es muy curioso que un autor del siglo XVII ocupe en 1992 la lista de los más vendidos en un país anglosajón. ¿Por qué? Pues porque su temática coincidió con una corriente o con una temática en auge en ese país, en esa época. La motivación, la autoayuda, píldoras de sabiduría, con lo cual es lo que hace Gracián en su oráculo manual, ¿no? Da pequeños escolios, pequeños consejos cortos, muy potentes, casi conceptistas, para usarlos de forma diaria. Con lo cual, también muchas veces una temática antigua, pues un autor pues, coincide con temáticas actuales, que es lo que está pasando ahora. La crónica negra está ahora muy de moda, y para contextualizar o describir crónica negra, pues Dante es un autor perfecto, ¿no? por las características de su comedia. Bueno, vamos a seguir, después de esta digresión, del por qué, bajo mi punto de vista, no se leen los clásicos, por qué Dante sigue estando tan presente a nivel artístico, a nivel social, a nivel cultural. Vamos a seguir con la comedia. Ya sabemos que Dante es asediado por 3 fieras en la Semana Santa del año 1300, 3 fieras alegóricas, y recibe el auxilio de Virgilio para que lo libere de ese pesar, ¿no? Entra al infierno, Virgilio lo acompaña en su primer viaje, pasa por el limbo, primero por el vestíbulo, por el antiinfierno, donde están los que fueron neutrales recibiendo su castigo, luego por el limbo, que estarían personas virtuosas no bautizadas porque no tuvieron oportunidad de bautizarse, porque no existía el cristianismo. Pues tenemos ahí a los grandes clásicos, Homero, Virgilio, Saladino, Platón. Luego pasa por el segundo círculo, el de los lujuriosos. Son gente que se entregaron a la lujuria, al desenfreno, y están siendo castigados pues por un viento incesante, ¿no? Normalmente Dante utiliza la ley del contrapaso. El castigo que reciben los penados es análogo al pecado que cometieron, análogo o antagónico. En el tercer círculo estarían los golosos, ¿no? En el cuarto, los avaros y los pródigos.
En el quinto tenemos a los iracundos y a los perezosos. En el sexto estarían los herejes, ¿no? Aquí encontramos al padre de su amigo Cavalcanti, están en tumbas ardientes porque negaron la esencia del catolicismo, con lo cual se están purificando, ¿no? En el séptimo círculo, que está compuesto de 3 giros, tendremos a los violentos, ¿no? Contra el prójimo, contra sí mismos y contra Dios y la naturaleza. Aquí, volviendo al tema de antes de la adecuación política, aquí tendríamos a los sodomitas, ¿no? Como cumpliendo un castigo de violencia contra la naturaleza. En el octavo círculo, que se compone de 10 valles o secciones, estarían los fraudulentos y, por último, en el noveno círculo, también compuesto por 4 zonas, estarían los traidores, considerado el pecado más grave, ¿no? Vamos evolucionando de pecados de menor calado a pecados de mayor gravedad. Y el pecado máximo secundante sería la traición. Al final de esas 4 zonas estaría en un lago congelado que se llama Copito, estaría el demonio llamado Tite, engullendo a Casio, a Bruto y a Judas Iscariote, a los traidores clásicos, ¿no? Bien, el demonio, a mí me interesa mucho la figura de Satanás, de Dite. El demonio en Dante es un demonio medieval, ¿no? Es un demonio que tiene 3 pares de alas de murciélago, es una representación grotesca, monstruosa, en verdad no inspira tanto miedo como ahora. Lo que pasa es que luego las posteriores representaciones, sobre todo de William Blake, de Gustave Doré y de los románticos, pues hicieron que tanto los demonios que habitan el infierno como el propio demonio fuesen tan horribles y despertasen tanto temor. En verdad no eran de esa forma, incluso eran procaces, eran mal hablados, pero podían llegar a despertar cierta simpatía, no ese miedo atávico. La figura del demonio de Dante emerge directamente de la figura que se tenía del demonio en la Edad Media, ¿no? El concepto de Satanás, ya sabemos que es un ente que encarna el mal atávico, ha acompañado siempre al hombre. El concepto que tenemos actualmente de dualidad entre el bien y el mal es un concepto persa, que ya viene de los persas, ¿no? En la Edad Media, Satanás había evolucionado desde un adversario en la corte de Dios hasta una figura archienemiga del hombre. Asediaba al hombre, lo tentaba y no sabemos si administra los castigos del infierno o él mismo está condenado en el infierno. Eso se discutía también de forma teológica, ¿no? Bien, se habló mucho sobre su aspecto, el aspecto físico que tendría Satanás. Algunos asumían que era inmaterial y por lo tanto no se podía representar pictóricamente, otros no. De hecho, no hay representaciones pictóricas del diablo hasta el siglo VI. A partir del siglo IX ya aparece de forma frecuente. Ya sabemos que las primeras representaciones pictóricas del cristianismo son del siglo II, precisamente en la capital de Italia, las catacumbas, pero no se representa al demonio. Hay una indefinición del concepto. Como he dicho, no se sabe exactamente su función. Si es una persona que está castigada, se sabe que es un ángel rebelde, un ángel caído, pero no se sabe si está castigado en el infierno o es el que administra el infierno. En la Divina Comedia da la impresión de que sufre los tormentos del infierno en sus propias carnes, porque no se le ve gozoso de estar semienterrado en un lago congelado, ¿no? Bueno, siguiendo con la figura de Satanás, en la Edad Media, en muchos elementos del paganismo, cuando el cristianismo se extiende, hay muchos elementos del paganismo, como dioses paganos, los sátiros, que son satanizados, pues, para que la gente los identifique con la antigua religión y abrace el cristianismo. El diablo se ha utilizado mucho, hace poco que se desterró de los púlpitos, ya se utiliza menos, pero se ha utilizado mucho para inspirar miedo y que la gente abrazase el catolicismo. Eso obviamente se hacía con más intensidad antes. Hay muchos dioses paganos que pasaron a ser demonios. El dios Pan, la imagen del macho cabrío, sobre todo de los aquelarres de brujas y de la imagen del demonio que tenemos todos en la cabeza, proviene del dios Pan, que era un sátiro, un dios griego, que tenía aspecto de cabra, con cola, con una flauta, con cuernos, con barba, era mal hablado, era travieso, tenía el don de la profecía y era una persona sexualmente muy activo, ¿no?
Jerónimo de Estridón, en el siglo XV, dice que todos los dioses paganos son demonios. De ahí procede el aspecto físico que nosotros atribuimos ahora mismo al demonio. También hay una parábola, Mateo 25, que dice que el juicio final será como un pastor que separa cabras y corderos. A las cabras las echará al infierno y a los corderos los bendecirá. Por ahí también puede ir el aspecto cabrío del demonio, el aspecto de animal. Bien, curiosamente, donde está empezado Dante, es la que se considera la primera representación del demonio en el siglo VI. Hay un cuadro, hay dos ángeles flanqueando a Jesucristo, uno está con corderos y el otro está con cabras. Esta representación de la parábola de Mateo se encontró en un fresco en Rávena en el siglo VI y se tiene, aunque dudosa, se tiene como la primera representación del demonio de forma pictórica, ¿no? Como he dicho antes, a partir del siglo IX ya se empieza a representarse de forma constante, ¿no? Con distintos colores, simbolizando distintas cosas, el negro simbolizando la ausencia de color, el rojo simbolizando esa tendencia hipersexualizada del demonio y de los sátiros, y el azul, también se le pinta de azul, pues simbolizando las llamas del infierno, ¿no? Giotto tiene un cuadro muy famoso de un demonio muy oscuro que contrasta con el colorido del fresco sobre Judas y Satán, ¿no? Con lo cual lo identificamos con pezuñas, con alas, porque no deja de ser un ángel caído. La comedia está con 3 pares de alas de murciélago, desnudo, representando su procacidad, es muy peludo para potenciar su aspecto bestial, como en la Divina Comedia, y también tiene un pelo flameante, ¿no? Es el pelo que tenían los miembros de las tribus bárbaras, ¿no? Y que inspiraba el temor. Ha sido muy representado, en la Edad Media fue muy representado en distintos manuscritos, en libros de horas, en bestiarios, etcétera, destacando el Codex Gigas del siglo XIII. El Codex Gigas se encontró en una ciudad de la actual República Checa y es un códice que fue escrito por un benedictino condenado a un pecado muy grave, hizo un pacto con el demonio y lo escribió en un solo día. De hecho, hay una ilustración que inspira temor en una página del código. Se llama el Códice del Diablo o Codex Gigas. En su época fue considerado la 8ª maravilla del mundo. Pesa 75 kilos, tiene unas dimensiones enormes, 92 por 50 por 22 de ancho, y pues es un compendio de los saberes de la época. Tiene una versión de la Vulgata de la Biblia, también obras de Fray Josefo, las etimologías de San Isidoro de Sevilla, entre otras cosas, ¿no? Bien, seguimos. La influencia del demonio en la Edad Media, como he dicho, es evidente, ya es algo cotidiano. También se le nombra Jacobo de la Vorágine, cuenta en el siglo XIII la historia de San Jorge y el dragón. Se pensaba, por ejemplo, que cuando se hacía una construcción, un puente, una construcción tan sofisticada, la gente normal pensaba que el arquitecto había hecho un pacto con el demonio, pues porque esa construcción se escapaba del entendimiento humano. Con lo cual el demonio se pagaría ese apoyo quedándose con el alma de la primera persona que cruzase el puente. Con lo cual, ¿qué hacían los humanos? La primera persona que cruzase el puente no era una persona, era un ser vivo, pero era un gato o un animal, y así engañaban al demonio. Con lo cual se frivoliza también bastante la imagen del demonio. Se puede hacer tratos con él, se le puede engañar. Eso lo tenemos en Gonzalo de Berceo, en Milagros de Nuestra Señora. Hay uno de los milagros es el sacristán impúdico, el sacristán fornicario, que es un sacristán muy devoto de la Virgen, pero que por la noche se entrega a la lujuria. Muere, cae desde un puente y fallece ahogado, y hay una disputa entre los demonios y la Virgen a ver quién se queda con el alma del pobre sacristán, ¿no? Al final se queda la Virgen, con lo cual la imagen del demonio se está frivolizando. Es un demonio al que se puede engañar, que no inspira tanto temor, y un demonio muy parecido y muy coherente con el que se dibuja en la Divina Comedia. También se hace un uso político de él, obviamente. En las cruzadas iniciadas por el Papa Urbano II, iniciadas por el emperador Alejo, que
pide ayuda a los europeos, los cristianos satanizan al Islam y el Islam sataniza al cristianismo. En los templarios, cuando la orden de los caballeros templarios que brindaba auxilio a los peregrinos en Tierra Santa, cuando el Papa Clemente V y el rey de Francia, Felipe IV, deciden acabar con ella, ¿qué hace? Pues decir que rinden culto a Baphomet, a un demonio, con lo cual encuentran esa justificación para acabar con la orden de los templarios. Con los cátaros pasa lo mismo, ¿no? Los cátaros eran ascéticos que veían que el mal estaba representado en lo material y el bien en lo inmaterial. Se les identifica con el demonio y son exterminados. Con lo cual hay un uso político evidente del demonio que también utiliza Dante en su Divina Comedia. Bueno, siguiendo con el infierno, voy a comentar ahora también cómo se ha reflejado el infierno en el arte, ¿no? Imagino que conoceremos La Puerta del Infierno de Auguste Rodin. Es un gran grupo escultórico, monumental, de 6 metros por 4 por 1, y hay versiones en bronce y versiones en yeso. Se construyó entre 1880 y 1917, ¿no? En el tímpano de La Puerta del Infierno está Dante, que representa la llegada al infierno. Hay distintas hojas donde está representado Ugolino, Paolo, Francesca, etcétera. Hay bajorrelieves. En las jambas también se representan amores malditos y el limbo está representado. Es de entre las numerosas obras artísticas, obras plásticas, esculturas que hay, pues a mí me gustaría destacar este grupo escultórico, que es de una complejidad y de una belleza casi inenarrable, ¿no? Hay distintas construcciones en Pensilvania, en París, en Tokio, en Zúrich, en Japón, en Seúl, en Ciudad de México, en el Museo d'Orsay de Francia. Está una versión en yeso, con lo cual es una representación del infierno bastante extendida, ¿no? Y luego, aunque es muy famoso, a nivel pictórico me gustaría destacar el mapa del infierno de Sandro Botticelli del siglo XV, ¿no? Está hecha con una técnica, stilum o punta de plata, y su tamaño es de 44 por 65 centímetros aproximadamente, y hace una descripción totalmente descarnada del infierno, una descripción, pues la forma de embudo que todos tenemos en la cabeza. El infierno, como ya he dicho antes, también ha sido de un uso muy habitual en el cine. Todos tendremos en la cabeza la película Inferno de Ron Howard, ¿no? Basada en el bestseller de Dan Brown, también con ese nombre, Inferno, ¿no? El autor del Código da Vinci, ¿no? Que es literatura popular, literatura de consumo popular. Aquí, en esta obra, hay un supervillano, en esta película, un supervillano que está obsesionado con Dante y crea un arma biológica para exterminar a parte de la población con la excusa de luchar contra la superpoblación. Y en esta película, la película Inferno, está omnipresente, de hecho está basada en la idea del infierno de Dante. Al principio, cuando sale Tom Hanks, así aturdido, está viendo visiones y ve a gente con la cabeza vuelta hacia atrás, que es el castigo que reciben los adivinos en la Divina Comedia, ¿no? Entre otras cosas. Luego tenemos, dando un paso un poquito más antiguo, tenemos la película del Cabo del Miedo del año 91. El Cabo del Miedo es un remake de otra película que es del mismo título, El Cabo del Terror, de 1962. Bien, en El Cabo del Miedo es una película de crónica negra, es un thriller, un gran thriller de Robert De Niro. En la primera versión salía Gregory Peck, Robert Mitchum. Estos dos actores también hacen papel en la siguiente, la del 91, y trata sobre Max Cady, que es un violador que sale de la cárcel para vengarse de su abogado, Sam Bowden. El abogado enterró un informe sobre las tendencias promiscuas de la última víctima y esto le conllevó a Max Cady más años de cárcel de los que hubiese podido tener si el informe de promiscuidad de la víctima sale a la luz. Entonces Max Cady se dedica a hostigar al abogado y a intentar acabar con él y con su familia. En la última parte, cuando ya están en un barco y de forma directa Max Cady va a asesinar al abogado, pues invoca
al infierno de Dante. Dice: soy Virgilio y te voy a guiar a través de las puertas del infierno. Ahora estamos en el 9º círculo, el círculo de los traidores. Traidores a la patria, a la raza humana y traidores a Dios. Y le condena a permanecer en el 9º círculo del infierno por mandato divino. Es una frase un tanto liberal, pero que hace alusión directa al infierno de Dante, pues para crear la atmósfera esta de miedo y de terror extremo a la que yo aludía antes, ¿no? Bueno, también tenemos una gran película muda italiana, considerada el primer film italiano del 1911, ¿no?, de varios directores, Francesco Bertolini y otros. Es una adaptación libre, está muy bien hecha para la época en la que se hizo, 1911. Ahora hay una versión coloreada que se ve bastante mejor y está también subtitulada en distintos idiomas, ¿no? Y se representa de forma un poquito libre el tránsito de Dante y Virgilio por el infierno. Toda la película se llama El infierno, toda la película se sitúa en el infierno, excepto 3 pequeñas interpolaciones o digresiones, que son Francesca y Paola, que salen leyendo a Lanzarote en otro escenario, pierde la Vigna, que sale en sus celdas, recibiendo la notificación del castigo y recibiendo el castigo de los hombres de Federico II, y el conde Ugolino y el arzobispo de Ruggeri, que también sale la celda del conde Ugolino cumpliendo condena, la condena que le llevará a morir de hambre junto a sus nietos y a sus hijos, ¿no? Con lo cual es una película muy recomendable. Bien, cambiando un poquito de tercio, quiero comentar también otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que Galileo Galilei, prácticamente el científico de Pisa, el gran fundador del método científico moderno, pues hizo un tratado sobre las medidas del infierno. O sea, basándose en la referencia que hace Dante en la Divina Comedia, en el infierno, él intenta adivinar cuáles son las medidas exactas del infierno y cuáles son las medidas exactas de los gigantes y de Satanás. Bien, esto tiene su historia de por qué Galileo llegó a realizar este trabajo. Filippo Brunelleschi, el arquitecto de la cúpula de Florencia, el gran arquitecto del humanismo, se interesó muchísimo por las configuraciones físicas de los mundos descritos por Dante, ¿no? Y encargó a uno de sus discípulos, a Manetti, que diseñase un mapa geográfico, científico, que fuese plausible de esos lugares, ¿no? Para eso tenía que seguir las pistas que Dante va vertiendo en el infierno, ¿no? Pues 11 millas que abarca una fosa, 22 de circunferencia que tiene la otra, etcétera. En 1481, Manetti publica, como introducción a la obra de comentarios de la Divina Comedia de Landino, publica su trabajo, ¿no?, en la que da una medida exacta del infierno. Pero, años más tarde, Alejandro Berutello hace otro trabajo contradiciendo los postulados o las conclusiones de Manetti, ¿no? Hace una disputa y dice que la forma geográfica, o sea que las dimensiones geográficas son otras. El caso es que para dilucidar, para arbitrar entre estos dos autores, la Academia de Florencia le pide al joven Galileo, en 1587, este ya era una gran promesa, tenía 23 años, le pide que resuelva el dilema y que vea quién tenía la razón, Manetti o Pelutello. Con lo cual, Galileo se pone a trabajar en el tema. Y como cosa curiosa, las medidas, muchas veces la edición que yo tengo de este libro habla de brazos, habla de codos, habla de millas, no tiene notas, no precisa qué tipo de millas es, si es árabe, si es latina, si es romana, una cosa muy importante, una cosa que también traería de cabeza a Cristóbal Colón años después. Con lo cual, hacerse una idea de las conclusiones de Galileo, pues es difícil. Lo que sí es muy curioso es que hace, en base a un texto de la Divina Comedia, en la que Dante describe a un gigante, dice: su cara me parecía alargada y grande como la piña de San Pedro de Roma, y según esa proporción eran todos los huesos. Obviamente se sabía lo que medía la piña de San Pedro de Roma, que es una piña expuesta en los museos vaticanos, que se encontró en el siglo I, procede del siglo I, se encontró y se expone en los museos vaticanos. Sabiendo lo que medía esa piña, pues infirió lo que medía
gigante. Si nos atenemos a los cánones de los artistas de la época, como Durero, pues una proporción normal tendría que ser 8 veces la altura de la cabeza. Como la piña eran las dimensiones de la cabeza, lo multiplicó por 8 y concluyó que un gigante debería de medir 25 metros. Eso, un gigante. Viendo las proporciones de los brazos del demonio, un brazo multiplicado por 3 es la altura del cuerpo entero. Con lo cual concluyó Galileo que el demonio del Copisto debería de medir 1200 metros. Con lo cual es un trabajo muy interesante sobre la medida física del infierno. Bien, vamos ahora. ¿Se oye, no? Sí, perfectamente. Pasamos ahora al purgatorio. Ya hemos hablado el mayor peso, quizás representativo, pictórico, recae sobre el infierno, pero el purgatorio también tiene bastante predicamento, ¿no? Porque estamos hablando de los 7 pecados capitales, que aunque es un concepto católico y anterior, pues Dante lo retoma y, como he dicho antes, crea el arquetipo o el paradigma de pecados capitales. El purgatorio, una vez escapan escalando prácticamente o mediante una puerta escondida detrás de Vite, Virgilio y Dante escapan del infierno y van al purgatorio, que es una isla, una montaña. En una isla los lleva un barquero angelical. El purgatorio consta de un antepurgatorio, 3 sellanos, donde están los príncipes negligentes, los muertos de muerte violenta y los excomulgados, y a partir de ahí hay una cornisa por cada pecado capital. Esta vez empieza desde los pecados más graves, la soberbia, hasta los menos graves, ¿no? Que estarían al final, y como colofón, coronando la cima, estaría el paraíso terrenal. Con lo cual tenemos en la cornisa 1 a los soberbios, en la cornisa 2 a los envidiosos, a los iracundos en la 3, a los perezosos en la 4, a los avaros y pródigos en la 5, a los golosos en la 6 y a los lujuriosos en la 7, pues con distintos castigos atendiendo a la ley del contrapaso. Los soberbios pues portarán pesadas piedras que no les permitirán levantar la vista, los envidiosos tienen los ojos cosidos, mientras escuchan loas sobre la generosidad, etcétera. El purgatorio pivota en torno a los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales es un concepto anterior, como he dicho, definido por el catolicismo. Representa comportamientos humanos que no que sean pecados graves en sí mismos, sino que deben evitarse para que no nos lleven a cometer un pecado. Y por eso se llaman capitales, porque de ellos fluyen todos los demás, ¿no? En el siglo IV, una Z, Evagrio, pues nombra los pecados capitales y establece 8. Posteriormente, en el siglo VI, estos 8 se reducirán a 7, porque quitarán la cobardía como pecado capital, ¿no? A modo de curiosidad, también hay un autor, Prudencio, que escribe un tratado, Sucomaquia, de alegorías de vicios y virtudes, que establece 7 virtudes opuestas a los 7 pecados capitales: la humildad, la paciencia, la templanza, la caridad, la generosidad, la diligencia y la castidad. Bien, siguiendo con el tema de los pecados capitales, a finales del siglo XVI, Peter Binsfeld, un obispo y teólogo alemán, basándose de forma un tanto libre y difusa en fuentes anteriores, asoció un demonio a cada pecado capital. Y los pecados capitales, inspirados por Dante, arquetipados por Dante, se han utilizado muy mucho en el mundo de la cultura y del arte. Por ejemplo, el primer pecado capital sería la lujuria, está representado, siguiendo a Peter Binsfeld, por un demonio llamado Asmodeo, y tenemos pues distintas representaciones. Por ejemplo, hay un cuadro que se llama Cuidado con la lujuria, del siglo XVII, de Jan Steen, ¿no? Tenemos el libro de Cesus versus Inessus, que también sale en El Cabo del Miedo, de Henry Miller, del año 1949, sobre el tema de la lujuria, y como película, pues El último tango en París, de Bertolucci, del año 78, que también trata sobre el pecado de la lujuria, o refleja, más que trata, refleja el pecado de la lujuria.
Sobre el pecado de la gula se estableció que el demonio que lo representaba era Belcebú, y tenemos múltiples ejemplos. Por ejemplo, el Bosco, en una escena interior de una obra mayor, pues representa a gente que come con gula, ¿no? Hay un libro de María Pilar Queralt en España que se llama Gula, ¿no?, que habla de los pecados capitales en la historia de España, ¿no? Y aquí hay una imagen tremenda, una imagen quizá única del cine. Es tan gráfica que incluso llegó a perturbar al director Tarantino por la escatología que tenía, que es en la película El sentido de la vida de los Monty Python del año 83. Hay una escena en la que un comensal extremadamente obeso come hasta reventar, con lo cual eso es la sublimación de la gula llevada al cine, ¿no?, en El sentido de la vida de Monty Python del 83, que vale la pena verla, ¿no? Es una escena que incluso hizo vomitar a extras que participaban en la misma, ¿no? Bien, luego tenemos la avaricia, representada por el demonio Mamón, y también con mucha representación gráfica. El mismo Alberto Durero tiene un cuadro sobre la avaricia. Tenemos El avaro de Molière en teatro, y películas de avaricia hay múltiples, cualquiera sobre el poder de dinero. La avaricia se aplica únicamente al deseo de adquisición de riqueza. Tenemos, por ejemplo, El lobo de Wall Street de Leonardo DiCaprio de 2013, la película Wall Street también, y muchas que versan sobre la avaricia o que proyectan la avaricia como pecado. Luego tenemos la pereza, el cuarto, simbolizada por el demonio Belfegor, y también con mucha proyección en artística, ¿no? Tenemos el cuadro de la pereza de José Alcázar Tejedor. Tenemos la película, encontrar películas específicas sobre la pereza no es fácil. Hay una que se llama Leones por Corderos, de Robert Redford de 2007, que en su escena final sí simboliza la pereza, la apatía, la falta de compromiso de unos chavales con su país, ¿no? Y obras de teatro hay algunas, como la de Oblomov, de Iván Goncharov, en el que refleja, del año 1859, en el que refleja la apatía de la nobleza. De hecho, las primeras 150 páginas aproximadamente sale un noble ruso que no se levanta de la cama, ¿no? La ira está representada por el demonio Amón. En la ira tenemos muchos ejemplos en el arte plástico, en cuadros. Por ejemplo, yo he destacado un cuadro de Jorge Cortelo por la fuerza gráfica que tiene. Es un autor guatemalteco, y la ira es algo que nos altera el alma y que nos impulsa a rechazar con violencia algo que no nos agrada o con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Como ejemplos de ira en el cine tenemos La naranja mecánica de Stanley Kubrick del año 71. Es una ira llevada al extremo. Tenemos un libro que se llama El poder de la ira del Dalai Lama, ¿no? La envidia está representada por el demonio Leviatán. Tenemos un cuadro de Tiziano sobre Caín y Abel, ¿no?, también paradigma de envidia. Otelo de William Shakespeare, y la película Amadeus de Milos Forman, que también describe la envidia entre músicos, ¿no? El último sería la soberbia. La soberbia está representada por el mismo Lucifer, y también hay múltiples ejemplos. Por ejemplo, otra obra de Tiziano, Vanitas con su espejo, de 1515, en la obra Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, también de 1813, y como ejemplo también de soberbia en el cine, pues a mí me ha gustado rescatar la película El último rey de Escocia, del 2006, de Kevin MacDonald. Habla sobre un inclemente dictador ugandés llamado Idi Amin, que llevó la soberbia a tal extremo o al límite de proclamarse el último rey de Escocia, señor de los cielos, de todos los peces que habitan los mares, etcétera, ¿no? Bien, y como colofón al purgatorio, pues he comentado ya antes, también de forma sucinta, la película Seven. La película Seven es una película extremadamente admirada por la crítica y que pivota en torno a Dante y al purgatorio. Seven, el nombre procede de los 7 pecados capitales. Imagino que todos lo habremos visto. Tiene un plantel también de lujo: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, etcétera, y son 2 detectives que están investigando una serie de crímenes, y el factor común de esos crímenes
ha caído en alguno de los pecados capitales, ¿no? Al detective Somerset, al que interpreta Morgan Freeman, y el detective Mills, interpretado por Brad Pitt. Se puede considerar uno de los mejores thrillers de la historia del cine. Ya digo que es de inspiración directa del Purgatorio de Dante, y es una película que inauguró un género, una forma muy escatológica de hacer thriller. Las referencias gráficas también son, por ejemplo, el detective Somerset está en una biblioteca pública investigando sobre los casos y se le ve fotocopiando escenas del Purgatorio y del infierno de Dante, ¿no? También se habla de John Milton, ¿no? Largo y escabroso es el camino de que desde el infierno conduce a la luz. Hablan de viajes, de purificación del alma, pues de todo lo que habla también Dante, ¿no? Por lo cual la película es de 1995, muy conocida, y vale la pena en este contexto pues volver a verla con detenimiento, ¿no? Y por último, el último de los mundos del más allá sería, como sabemos, el paraíso. Sigue la misma estructura que los otros mundos, distintos cielos, ¿no? El primer cielo, el de la Luna, el segundo de Mercurio, el del Sol, el de Marte, el de Júpiter, el de Saturno. Hay estrellas fijas, y en el cielo 9 está el primer móvil, ¿no? Luego estaría, culminándolo todo, el Empirio, que es la morada de Dios, pues donde Dante recibe inspiración y conocimiento sobre la trascendencia y sobre el sentido de la vida, ¿no? Dante, una vez que se ha purificado en el purgatorio, pues accede al paraíso y recorre todo el paraíso hasta llegar al Empirio, donde es guiado por el propio San Bernardo y ya conoce o goza de la iluminación suprema, ¿no? En este sentido, no hace alusión al paraíso de forma directa, pero sí a la obra de Dante, tanto a la comedia como a personajes, como a otras obras de Dante. Estoy hablando de Thomas Harris, que os sonará porque es el escritor, el guionista, el novelista, en las que se inspiran las películas de Aníbal el Caníbal, ¿no? El orden son 5 películas. La que tiene hay algunas, como la del Dragón Rojo, pero bueno, serían más grabados de William Blake, pero la que tiene más influencia directa de Dante sería la del 2001, Aníbal, de Ridley Scott, interpretado como siempre Aníbal por Anthony Hopkins, y La policía del FBI por Julian Moore. Parte de esta película se desarrolla en Florencia, con muchísimas alusiones visuales a la Florencia renacentista, ¿no? El argumento, pues, es el mismo, ¿no? Un asesino en serie, superdotado, psiquiatra con dotes para la música, para los idiomas y para la literatura, que asesina y devora a sus víctimas, ¿no? En esta ocasión se ha escapado y se ha refugiado, pasa desapercibido en Florencia, adquiere un dominio sorprendente del italiano, y cuando se le encuentra en Florencia está trabajando en la biblioteca Caponi. En la biblioteca Caponi le dejan administrar los fondos documentales mientras se delibera sobre quién va a ser el bibliotecario oficial. Todo indica que Aníbal ha eliminado al bibliotecario anterior para ocupar su puesto. Bien, en esta película hay un momento en el que Aníbal le regala un manuscrito del primer soneto de Dante, de la Vida Nueva, a la mujer del detective que está investigando el caso. También se habla de Pierre de la Vigna, ¿no? de Guido Cavalcanti. Cuando se está debatiendo sobre quién va a ser el sucesor del bibliotecario, hay uno de los miembros de la Junta de la Biblioteca Caponi que dice, lo que pasa es que no se percibe porque es una imagen secundaria, de fondo, que dice que Aníbal, al no ser italiano, aunque domina el italiano, posiblemente no iba a ser capaz de distinguir una anotación o un manuscrito de Guido Cavalcanti. Con lo cual, aquí se habla tanto de otras obras como de la propia
Divina Comedia, ¿no? Y en el ambiente pues está constantemente la Florencia renacentista con alusiones a la Florencia de Dante. También se habla de Pier de la Vignie, ¿no? Que está en el séptimo círculo, y Aníbal, cuando defiende su titularidad sobre la biblioteca Caponi, pues da una pequeña charla, pone algunas de las diapositivas, y en una de ellas sale Pier de la Vignie, no formando parte de un árbol, porque Pier de la Vignie está condenado en el séptimo círculo, los que han pecado contra la naturaleza, porque se suicidó y está transformado en árbol. Aníbal el caníbal lo muestra como colgando de un árbol, no siendo él mismo un árbol. Lo hace pues para establecer una analogía más evidente con Judas, porque le interesa al argumento de la película. Bien, con lo cual tenemos en esta película, que también es un clásico, es un paradigma de thriller, tenemos claras referencias a los arquetipos y a los protagonistas de la Divina Comedia de Dante. En otro ámbito también tenemos influencia de Dante en autores más clásicos, ¿no? Por ejemplo, el poeta inglés Geoffrey Chaucer, del siglo XIV y siglo XV, tiene dos libros, entre otros, obviamente, La Casa de la Fama y El Parlamento de las Aves, con una inspiración directa en Dante, ¿no? En el primero son más de 2000 versos y hace un viaje a lomos de un águila dorada, ¿no? Pues extrayendo esa idea directamente de Dante. En El Parlamento de las Aves también, ¿no? Hay una autora, también Christine de Pizan, que es nacida en Venecia, muerta en Francia, que tiene un libro que se llama El Camino del Largo Estudio, y versa sobre, de forma alegórica, sobre la búsqueda del conocimiento siguiendo la guía del estudio, en una clara analogía con la Divina Comedia. En España también tenemos grandes imitadores de Dante, como Micer Francisco Imperial, un genovés afincado en Sevilla, que crea una escuela dantesca española con bellísimas imitaciones. Dentro de este movimiento en España, el Marqués de Santillana es quizá el más conocido, es un apasionado lector de Dante y se inspira en él a la hora de componer, por ejemplo, El infierno de los enamorados. También tendremos a Juan de Mena, Diego de Burgos, Juan Padilla, etcétera. Borges, en el siglo XV fueron las primeras traducciones de Dante al castellano. Borges, autor argentino, también estuvo muy influenciado y fue un estudioso de la obra de Dante. Hay una conferencia suya muy interesante en YouTube. De literatura actual tenemos El Club Dante, un autor americano muy bueno, se llama Matthew Peck, es un thriller donde los protagonistas son autores americanos del siglo XIX y el eje en común se llama El Club Dante porque hay un asesino, en plan película Seven, que está asesinando a personas siguiendo los dictados o siguiendo las descripciones de Dante del infierno. Tenemos a Matilde Asensi también, con El último Catón, inspirada en Dante. Tenemos la Divina Comedia en manga, en japonés, originalmente en japonés, de 2016. La Divina Comedia en cómic, destacando Trébol Comics, la editorial. La Divina Comedia de Oscar Wilde, esto es una obra monumental, llevada al papel por Javier de Isusi. Estuvo 5 años trabajando en ella y se llama La Divina Comedia de Oscar Wilde. Ha tenido 2 premios el año pasado, Premio Nacional del Cómic y el premio de la Asociación de Autores de Cómic de España, y es a Oscar Wilde, que murió exiliado, alcoholizado, sin escribir ni una letra, en París en el año 1900, le gustaba mirarse en el espejo de la Divina Comedia y comparar sus momentos existenciales, sus momentos vitales, con los de la obra de Dante, con lo cual trata muchísimo el tema de la Divina Comedia en una obra que es un homenaje a Oscar Wilde. Trata de describir la desesperación y la decadencia que tuvo el escritor en sus últimos años. Bueno, y ya concluyendo, pues me gustaría nombrar por lo menos los actos más relevantes que se están haciendo actualmente pues, por este aniversario. Muchos ya han finalizado. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional ha habido una exposición del 1 de julio, desde el 1 de julio hasta el 2 de octubre, ya finalizada hace poquito, sobre 10 manuscritos de Dante y de obras de Dante.
También ha habido una lectura, esto se hace todos los años con el Quijote, este año se ha hecho con Dante, en el Círculo de Bellas Artes ha habido una lectura continuada de Dante, y no todos los actos han acabado. De hecho hay uno que empieza ahora, es una exposición de la Fundación Gala Salvador Dalí. Salvador Dalí hizo bastantes dibujos sobre la Divina Comedia y sobre la obra de Dante, y el 19 de octubre en el Museo Dalí de Figueras, pues en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, pues todas esas obras de Dalí estarán en exposición. Con lo cual, pues ya he acabado lo que tenía que decir, y agradeceros muchísimo vuestra atención. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna apreciación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesantísimo, muy interesante el recorrido que has hecho, sobre todo esta circularidad, ¿no?, que me ha gustado muchísimo, y las conexiones también con tanto el arte escénica, el arte cinematográfico también. Evidentemente, pues no puede finalizar aquí, Gustavo, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que haber constancia. Esperemos en una próxima publicación, ¿vale? Muy bien. Así que en este sentido te animo, ¿vale?, a que sigamos manteniendo estas buenas relaciones para que podamos seguir difundiendo lo que es la cultura de Dante y la cultura italiana en términos generales. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque los tiempos académicos, ya sabes, son importantes. Tenemos una clase ahora justo en este mismo aula. Así que, si me permites, tengo que interrumpir la conexión y haremos lo posible para que te lleguen las preguntas. Teníamos algunas preguntas, te lleguen directamente a tu correo electrónico, y si tienes amabilidad para poderlo contestar, te lo agradecería muchísimo. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarme, por hacer posible que yo participe en esta jornada, y muchísimas gracias por escucharme. Quedo a vuestra entera disposición. Cualquiera que necesite algo de mí, pues Giovanni tiene mi correo electrónico, Silvia también. Estoy a vuestra entera disposición para lo que os haga falta. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un placer enorme. Hasta luego. Hasta luego.